estamos con Rubén Ruiz, secretario general del personal jerárquico del gas. Justo, el gas parece que hoy por hoy... pasó a ser famoso. En la editorial arranqué con el tema económico, financiero, marcado, pero uno de los temas es el desembolso, 2.000 millones de dólares que tiene que desembolsar el país importando gas, que sí lo tiene, y ahora te escucho a vos. No, bueno, acá se da la situación paradójica de que podés producir gas y no lo podés transportar. Ese es el tema. Bien. Entonces, ahora hay una idea que creo que se va a concretar, que es construir el gasoducto Néstor Kirchner desde Loma La Lata a Saliqueló en la primera parte en la provincia de Buenos Aires y después en la segunda parte hasta San Jerónimo en la provincia de Santa Fe. Eso te puede permitir alivianar el consumo de gas en Argentina, no solo para los consumidores domésticos, sino también para las industrias y para la generación de luz, la generación eléctrica, porque hace bastantes años la generación eléctrica... Tiene como insumo el gas. Tiene como insumo el gas. Entonces... vos que sabés el tema, contanos un poco, porque yo, como periodista y también como economista, lo repito, pero ¿cómo es como insumo el gas? Significa que para generar electricidad, ¿por qué le hace falta gas? Hay un gasoducto, digamos, más pequeño... ¿Alguno de estos será? No. ¿Alguno de estos que estamos viendo acá será? No. No, No, porque son gasoductos más pequeños, pero son parecidos a esto, digamos. Sí. Estos son imágenes más estándar, digamos, ¿no? Sí. Pero las transportadoras de gas también tienen clientes, grandes clientes que se suman al gasoducto directamente, no pasan por la red de distribución. Bueno, con las generadoras eléctricas pasa lo mismo. Sí. Utilizan el gas para generar electricidad. Sí. Esto ha crecido en volumen y hoy, por ejemplo, la ecuación energética de este país, el 52% es gas. Sí. ¿Puedo contar algo? Voy a hacer, Sí. no te conozco mucho, pero hago una pequeña interrupción. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa una calderita. Sí. La calderita va enchufada, pero digo, no, es gas. O sea que quiere decir que tiene gas y que tiene electricidad. Sí, y ahí sí. veo este tema de lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, eso en una generadora de gas multiplicarlo por miles, ¿no? Por Digamos. miles, obviamente. Estoy hablando del Claro, bueno, micro. es que en este país, a partir del año 47, se ha tomado una determinación que todos los gobiernos han respetado más o menos, Sí. que es que este país se calefacciona a gas. Sí. No como en otros países que es eléctrico. Bueno, ahora hay construcciones nuevas que son todo eléctrico, por ejemplo, y que empiezan a tener dudas de si eso está bien o está mal, porque cuando te quedás sin electricidad en un edificio que es solo electricidad, te quedás sin nada. Estás en el horno. Entonces, si vos tenés gas y electricidad, cuando te quedás sin uno de los dos servicios Vas públicos... alternando. Claro, bueno, son mecanismos que se van buscando, pero contra la realidad no se puede. Bien, Digamos, clarísimo. hay una cosa que es... Vamos al tema de la licitación, ¿sí? Que Sí. vos conocés el tema y demás. Bueno, hubo mucho ruido, saquemos el ruido político y demás. La primera pregunta es, Techín, como un colega que dice Tequín, ¿no? Techín, bueno, es el único que está en condiciones técnicas de hacer ese gasoducto. ¿Tu opinión coincide o no coincide? Es verdad, pero Sí. acá hay un problema. Nosotros nos podemos quejar, yo digo, es verdad, lamentablemente. Sí, está bien, ok. Porque la verdad hay que hacerlo el gasoducto. Ya no podemos discutir si tenemos que llegar a la ruta Mar del Plata, no importa el auto, pues llegamos a Mar del Plata, El ¿no? problema no es si hoy Techín es la única que lo puede hacer. Sí. El problema es por qué caímos en esta situación. Y esto Sí. tiene que ver, nos guste o no nos guste, con el proceso de privatización que hizo el menemismo hace 30 años. No solo privatizó la Argentina, no solo la alquiló, además la concentró. Claro. Un dato menor, si vos querés, histórico. En el 73 existía Somisa. Sí. Y había un tren laminador que ese gobierno impulsó para que Somisa lo comprara. Lo compró, nunca lo usó. Y cuando vino la privatización del 92, se sacó del activo a privatizar. O sea, Sí. se privatizó Somisa sin el tren laminador. Y después se vendió por 100 veces menos. Entonces, bueno, de ese país venimos. Habría que recordar quiénes fueron los diputados y senadores que estuvieron de acuerdo con la privatización de gas del Estado, YPF, Somisa, todo eso. Tengo una pregunta, más allá de lo ideológico. Sí. A nivel mundial, recursos estratégicos como el gas, ¿qué Sí. ocurre? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Lo tienen los privados, lo tienen los privados y el Estado? ¿Es una combinación? ¿Es mixto? ¿Cómo es? Mira, Gas del Estado Sí. era la cuarta empresa a nivel mundial y era del Estado. Sí. Gas de France era del Estado. Sí. Los rusos tenían, en ese momento,
ahora está más complicado, el gas en manos estatales. Los ingleses tenían estatales y privados. Bien. No hay una medida o un país que vos digas todo de una manera o todo de otra. Porque también en países grandes, como por ejemplo Estados Unidos, tenés lugares locales que son estatales, provinciales o municipales y en general es privado. Correcto, sí, sí, sí. Pero el problema no es ese. El problema es tener una política para saber qué querés hacer con el gas natural, porque es no renovable. Cada metro cúbico que vos gastás no vuelve. Claro. Más allá de que ahora apareció el fracking y el gas no convencional, eso también se va a terminar. Se agota en algún momento. Entonces, no estamos hablando del agua, o del aire, o del sol, o del viento. Estamos hablando de algo que no va a volver. Por lo tanto, a mí me parece que el grave problema en Argentina es que no hay planificación de qué hacer con el gas natural. Voy a dar un dato polémico, pero a mí me parece importante. Vos tenés millones de autos que andan con GNC. Sí. La verdad es que tendríamos que replantearnos si vale la pena eso o necesitamos una política en donde, por ejemplo, los taxistas, los camioneros, los fleteros no paguen el valor de la nafta, por ejemplo. Pero ¿vale la pena usar tantos millones de metros cúbicos por día para Tenemos el auto eléctrico que también viene. Bueno, eso está en proceso, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero va a venir. Hablo de acá a 10 años. Claro. Bueno, es que eso es lo que tenemos que pensar con un recurso no renovable como el gas natural. ¿Qué hacemos de acá a 20 años? Porque además hay otro problema. Hay que usarlo ahora. Eso es inevitable, porque a lo mejor dentro de 20 o 30 años el hidrocarburo ya no se usa. Entonces, si lo tenés y no lo usás cuando lo tenés que usar, cuando lo quieras usar a lo mejor es demasiado tarde. Ahora, no lo podés usar de cualquier manera, sin planificación, sin cuidar la casa común. Claro. Yo creo que el fracking es un problema, pero también es un problema que la gente no tenga calefacción. Entonces, tenés que tener un punto intermedio donde no vale cualquier cosa, pero no vale no hacer nada. Y el gas natural está exactamente en ese punto porque la mitad de la ecuación energética de este país es gas. Y no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo. Y han pasado gobiernos peronistas, radicales, liberales, dictadura. Eso no se ha cambiado, es más, se ha acrecentado. Nosotros tenemos la cocarda de haber hecho el gasoducto más largo del mundo en el año 49. Digo, de Lavallol a Comodoro Rivadavia. No era una cosa fácil y se hizo. ¿En qué tiempo se hizo? 1 año y monedas. Había dos frentes. ¿Comodoro Rivadavia, Lavallol, 1 año y medio? Sí, más o menos. O sea, que es factible, o sea, si no hay ruido en los mercados como hay estos días, es factible hacerlo de acá al año que viene ¿El gasoducto Néstor Kirchner? Este gasoducto. Sí, Sí. Acá el problema fue que se empantanó en un entuerto político que desde mi punto de vista no tenía mucho sentido, porque se estaban discutiendo cosas medio que no se podían resolver, y además, aún la denuncia de Culfas no fue por sobreprecio o porque había curro o porque había coima. Un problema político, además él tuvo que ir a declarar a la justicia y dijo eso. Sí, sí, aparte, no. Es decir, todo lo que es dentro del derecho penal, nada. bueno, entonces, digo, se generó una pérdida de tiempo que tiene que ver con otros condimentos que yo abono a la discusión de un nuevo país. Estoy de acuerdo en que hay que discutir estas cosas. Ahora, si vos querés hacer un gasoducto en 1 año, hay cosas que la tenés que discutir en otro lado. Por ejemplo, lo hubieran dicho cuando hicieron el pliego. Claro. Ese era un buen momento para decir, bueno, a tal o cual empresa, si va a ganar, si es la única, si no tenemos otro. De hecho, yo creo que hay algo medio oculto también, que al principio de la licitación hubo 4 o 5 empresas chinas que fueron dejadas de lado, también por algo natural. Los caños, la chapa que va a venir para que los caños se hagan acá, porque ahí hubo otro problema. No es que el caño se va a hacer en Brasil, la chapa se va a hacer en Brasil. Después el caño, cómo se doble y cómo quede, se va a hacer acá en Valentín Alsina. De hecho, SIAT tuvo que contratar de sopetón 300 compañeros metalúrgicos para la planta de Valentín Alsina. Y de hecho no tenían ni ropa de trabajo ni botines de seguridad. Menos mal que la comisión interna de la UON, de SIAT de Valentín Alsina, se puso firme y consiguió la ropa para esos compañeros que van a empezar a trabajar ahora. Entonces, la chapa en Brasil, el armado acá, se dobla en Valentín Alsina y se empieza a mandar para Vaca Muerta. Ahí tenés otro problema. Sí. En los gasoductos más chicos, de 24 pulgadas, Este es de 36 y hay una partecita de 30. Bien. 36 pulgadas de 13 milímetros de espesor en un momento y 19 en otro, que ese fue otro ruido, sí, otro ruido. Pero Pero la además, gente se va a perder con ese dato. por eso, pero digo,
Esos caños son más grandes que otros A ver, gasoductos. lo voy a decir, discúlpame que te interrumpa. Lo voy a decir con un lenguaje más sencillo y de la calle. El caño tiene que ser robusto para que no se escape el gas. Sí, para que pueda transportar más gas. Bien. Para que el flujo sea... Vos imaginate que el gas está acá Sí. y el gas empuja. Sí, sí, Por eso sí. hay plantas compresoras. Se va empujando, se va Bien, empujando. bien, está claro. De acuerdo a lo que vos necesitas, también es la velocidad que tiene. La calidad del caño hacia la velocidad. Y el caño tiene que estar siempre lleno. Vos vas consumiendo y va entrando por el otro lado. Por lo tanto, hay una presión homogénea sobre ese caño. Sí, no, sí. no puede ser cualquier caño. Seguro. Y además es bastante peligroso. De hecho, hoy en 11 hubo un escape de gas y ahora hay un muerto y 6 heridos. Digo, Sí. es un tema. El gas no avisa. Sí. Este es uno de los problemas. Bien. Pero digo, hay otro inconveniente que es la logística de esos caños. Sí. O sea, estos caños son más grandes, por lo tanto entran menos por camión. Claro. Entonces vos necesitas más viaje. Bueno, ahora tenemos el problema de gasoil. Digo, vamos enhebrando cosas, pero quiero ser claro en una cosa. Los trabajadores de la industria del gas natural sostenemos que este gasoducto hay que hacerlo. Y que es una obra de bastante prioridad para muchos argentinos. Ya digo, no solo el que se calefacciona en la casa, el que tiene un comercio, el que tiene una industria, la generación eléctrica, la posibilidad de exportar gas en otro momento, no ahora, porque con este tramo no lo vas a resolver, tenés que llegar a San Jerónimo para resolverlo, por lo tanto vamos a tardar un año más. Así que se abren posibilidades. Y por último, no es solo este tramo de gasoducto, hay otras obras complementarias en La Pampa, en Mendoza, en Córdoba, e inclusive hay ampliaciones del gasoducto General San Martín en el sur del país. Hay un gasoducto más pequeño de Cardales a Mercedes de 70 kilómetros para vincular las dos transportadoras. Digo, hay un plan integral, no hay dólares. ¿Tenemos problemas financieros? Sí, esto es absolutamente así. Pero es un recurso estratégico. Es un recurso estratégico y además, si no llegás, Sí. la gente va a culpar al que gobierne. Obvio. No va a culpar a Techín, ¿eh? Obvio, Porque hay algunos obvio. que ilusionan, Sí, no, sí, porque sí. es un monopolio. Sí, sí, pero la gente va a terminar insultando al que responsabilizando gobierne. al gobierno. Clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.